hemos recibido en Enfoque de los Sábados al politólogo internacionalista Luis Fernando Núñez, que llegó a nuestro país como director del Centro Carter y se quedó entre nosotros y se ha vuelto un profesor universitario y un analista y un consultor. Y es la razón por la cual apelamos a la distancia que tiene para ver los temas por su experiencia internacional y sus múltiples nacionalidades. Incluso creo, si estoy bien informado, usted es venezolano, brasileño, portugués. Hasta ahí llego. Y pronto peruano, quizá. Bueno, con partido de fútbol y todo, equipo de fútbol. Ya. Con esa experiencia internacional, queremos una palabra primero sobre la crisis en torno a la Fiscalía que se desencadenó el lunes a primera hora. Y en ese contexto, el martes, nos cayó encima el tema Fujimori. Una palabra primero sobre la Fiscalía, ¿cómo lo ve usted? Yo acabo de escuchar su entrevista con el doctor Oscar Urbiola, y él presenta la parte jurídica, la parte procesal, pero yo creo que en el fondo esto se está manejando desde el punto de vista político. Una fiscal que manda a votar a una empleada suya entre gallos en medianoche, eso, ahí ya hay un rasgo. Y ¿sabes qué me preocupa, Fernando? Porque de las crisis últimas que hemos tenido en el 2016, 2018 y los presidentes siguientes, la gente por lo menos creía que confiaba un poco en el Poder Judicial. Ahora creo que la gente no confía ni en el Legislativo, ni en el Ejecutivo, ni en el Poder Judicial. Entonces, este descrédito de las tres instituciones básicas del país me preocupa mucho. Porque además, uno que anda en la calle todo el día, yo veo que la gente está como diciendo, bueno, eso es lo que nos tocó, este ánimo de fatalidad, esto es lo que hay, así vamos a hacer, así vamos a continuar. Eso no me gusta, me preocupa. Y tú tienes razón, entre el lunes y martes estalla lo de la Fiscalía y luego vienen una serie de eventos. Aquí estuvo el señor Shimabukuro ayer o antier con Carlos Villarreal en una entrevista bien tensa. Y él habla como si él no hubiera pertenecido al gobierno del señor Castillo, no hubiera tenido ninguna... Y a la DINI, claro. Dirección Nacional de Inteligencia. Casi nada. Usted sabe lo que es. Casi nada. Entonces, este clima de fatalidad me preocupa un poco, porque es como, bueno, el país es así y así va a ser. Mira lo que acaba de pasar en Argentina. Más de la mitad de los argentinos dijeron, no, esto no es el país que queremos y lo vamos a cambiar. Yo no estoy aquí invocando una fórmula Milei, ni Bukele, ni mucho menos. Pero sí llamar la atención sobre un descontento que se acumula y que termina por esforzarse en el candidato más disruptivo y más contestatario contra la casta política en general, ¿no? Y que en un país que lleva camino a los 30 partidos políticos, ¿con quién ganará el próximo presidente o presidenta? ¿Con 10% y el otro 90% de ilegitimidad que hacemos con él? Ese es el problema. De acuerdo. En todo caso, el tema de la Fiscalía, usted lo que más teme es que haya una politización. Definitivamente. Varios de los entrevistados que RPP ha tenido esta semana han hablado. Politización de la justicia y la justicia absolutamente con decisiones políticas. Y eso no puede ser así. Bueno, y en ese contexto nos ha caído un debate jurídico, judicial, complicado. En realidad, una de las razones de la complicación es la coexistencia de una justicia nacional que culmina en el Tribunal Constitucional y nuestra adhesión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un carácter vinculante para el Perú, porque somos signatarios de un tratado y de una convención interamericana. Libre y soberanamente hemos firmado eso, y aunque de vez en cuando alguien quería que nos retiráramos, recuerdo a Alan García, por la pena de muerte, somos partes de ese tratado y queremos saber cuál es el margen de acción posible cuando hay una resolución de la Corte Interamericana pidiendo que se suspenda una decisión judicial tomada en el sentido de la liberación de Alberto Fujimori. Nos va a hablar sobre la Corte Interamericana, por favor, después de una breve pausa. Estamos conversando con el internacionalista y profesor universitario Luis Fernando Núñez, quien debía explicarnos a qué está comprometido el Perú frente a la Corte Interamericana y qué podría significar desconocer una resolución de la Corte en el caso, naturalmente, del indulto de Alberto Fujimori. Claro, por ejemplo, mucha gente con la cual ayer hablé, antier hablé, me dijeron, vámonos de la Corte. Eso es un proceso que puede tardar hasta un par de años
y realmente no resuelve el problema. El problema es que acá hay que aplicar la ley. Yo creo que el Tribunal Constitucional ha dicho algo. El juez de Ica lo que hizo fue devolver el pleito, por llamarlo de alguna manera, al Tribunal Constitucional. Pero lo que se ha hablado en las últimas horas, yo creo que aquí lo que hay que hacer es procesar un nuevo indulto con una junta médica creíble, profesional, como debe ser, y que el proceso se resuelva en las próximas semanas, porque a mí me da realmente pena el estado de salud del presidente Fujimori y personas que, como Vargas Llosa, que tú mencionaste hace rato fuera de medio de cámara, ya dicen, ya basta. O sea, porque en el fondo todo esto parece una cortina de humo. O sea, el país tiene un montón de problemas y nosotros acá estamos preocupados porque el señor entra o no entra, sale o no sale. Ahora a la hija le aparece otra vez el caso de los cócteles. Entonces uno dice... Siempre existió, lo que pasa es que entra una nueva fase ahora, ¿no? Y otra cosa que yo converso mucho con la gente en la calle, la gente me pregunta, doctor, ¿y por qué la justicia es tan lenta? ¿Por qué los procesos tardan tanto? ¿Por qué estos abogados piden plazos de ampliación para seguir investigando? ¿Qué más hay que investigar? Entonces estamos como en un círculo vicioso, llamo yo. Sí, de acuerdo. Ahora, respecto de la Corte Interamericana ella misma, ¿qué compromisos tiene el Perú? ¿Cuál es el estatuto del valor de las resoluciones y sentencias que la Corte emite respecto a nuestro país y su relación con el fuero interno? Claro, según lo que yo sé, debemos respetar lo que dice la Corte, o sea, son unas decisiones que nos importan porque somos miembros signatarios. Lo que pasa también, y debo reconocerlo así, es que en los últimos años yo he visto un sesgo político en la Corte. Creo que hay mucho caviar, creo que hay mucha mirada... ¿Qué cosa es caviar? Explíqueme esa palabra, no sabía que la usaba usted. Sí. Una mirada un poco izquierdosa en las decisiones que toman. O sea, tienen una visión de los derechos humanos que vale para unos y para otros casos parece que se hace en la vista gorda. Y en el caso del presidente Fujimori, de cada rato están los familiares de la cantuta, que por supuesto yo deploro lo que les pasó a sus familiares. Pero entonces el tema se vuelve político. La Corte dijo esto, hay gente que lo apoya, la Corte dijo lo otro, hay gente que dice, no, es que son así. Todos los casos en diversas partes del mundo. Y realmente creo que ha bajado también, lo voy a decir con todas sus palabras, creo que ha bajado el nivel de los jueces que están en la Corte. Creo que ya no son aquellos jueces que uno conocía con mayor profesionalismo, mayor reputación jurídica. Creo que ha bajado el nivel. Bueno, es lamentable si eso es así. Es una muy mala noticia porque lo que necesita es credibilidad absoluta de los jueces, independencia y ponerse por encima naturalmente de los sesgos políticos que puedan haber. Vamos a hacer una pausa, despedimos al doctor Luis Fernán Núñez y después de la pausa vamos a recibir a un abogado penalista, en este caso el doctor Julio Rodríguez. Primero vamos a la pausa. Tenemos todavía un minuto con el doctor Núñez. Bueno, tenemos un par de minutos y yo quisiera aprovechar para preguntarle a usted. Muchos critican a la Corte y a la Comisión, pero apelan a ella. Incluso la propia fiscal, me parece, la señora Patricia Benavides, cuando se trata de pedir medidas cautelares, se acude a ella. Es decir, es una ventaja para los justiciables peruanos saber que hay una instancia que puede ubicarse si la justicia interna da muestra. No funciona. Bueno, pero lo que quisiéramos es que la Corte fuera absolutamente imparcial en cada caso. Y no tuviera, como te dije hace rato, una mirada benigna para unos casos y otra para otros. Pero ¿en qué caso, por ejemplo? Porque se cita mucho el caso de modificación constitucional en Chile, ¿no? Y también una decisión en México que no le gustó nada al señor López Obrador, con lo nacionalista y con lo belicosito que puede ser en términos orales. Los casos de la violación de los derechos humanos en Venezuela o en Nicaragua. Bueno, ellos se retiraron directamente, ¿no? Absolutamente. Ya. Venezuela y Trinidad y Tobago. También. Es un camino que el Perú en principio haría mal en seguir, ¿no? Estar en esa compañía. Lo que yo te digo, Fernando, yo lo que espero es que la Corte tenga jueces probos que hagan bien las cosas y que no tengan un sesgo político, porque cuando la política se mete a la justicia y la justicia está politizada, esto no va a ninguna parte. Y otra cosa que la gente dice en la calle, justicia larga, justicia que pasa el tiempo. Tú me hablabas hace rato, ahora viene tal juicio. Uno dice, ¿tal juicio todavía continúa? Porque hay mucho tiempo
Y yo creo que Pero eso no es un problema de la justicia solamente, sino de los justiciables, no, absolutamente. cuyos abogados se las arreglan para darle largas a las cosas. O sea, es fácil criticar toda la justicia. Pero hay que ver es una estrategia de abogados también. Sí, y hemos visto incluso el tema de la prescripción y la modificación introducida por la famosa ley Soto, que ha terminado por ser rechazada por la Corte Suprema. De manera que la demora no es solamente porque la justicia sea lenta, ¿no? Y además porque los abogados, cuanto más demoran, más cobran. Sí, y eso hay que decirlo. Es una situación difícil, sí. En todo caso, ¿a usted le parecería mala idea que el Perú intente retirarse de la competencia de la Corte? Sí, sí. Bueno. A veces me cuesta creerlo. A veces tengo mi duda y digo, vámonos de la Corte, pateemos el tablero y hagamos las cosas dentro del Perú. Pero yo soy hombre de leyes, creo en las leyes. Muy bien. Señor Luis Fernando Núñez, muchas gracias por su presencia acá en Enfoque de los Sábados.